Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida. Te habla tu amigo y hermano Kelvin de León, evangelista de Dios por su misericordia. Si visitas por primera vez nuestra plataforma, por favor considera suscribirte a nuestro canal y dale un fuerte like y activa las notificaciones en la campanita para que te lleguen cada vez que subimos nuestro contenido. El tema que traemos en el día de hoy es el siguiente: ¿qué es andar en el Espíritu? Para nosotros poder andar en el Espíritu, primeramente debemos de hacer lo que Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, según en Juan capítulo 3, y es lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dice a este hombre llamado Nicodemo, el cual era un maestro de la ley, y él viene ante Jesús de noche y le dice: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque ningún hombre que no venga de Dios no hace las señales ni la obra que tú haces. Entonces él le dice a Jesús que qué él tenía que hacer para entrar al reino de los cielos, para ser salvo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios, de los cielos. Entonces este hombre Nicodemo les responde y le dice a Jesús: ¿cómo va a ser, Señor? ¿Acaso yo, ya siendo viejo, puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le responde y le dice que no es así, yo parafraseando, sino que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver o entrar al reino de los cielos. Entonces, ya para no seguir abundando, ustedes lo leen en 1 de Juan capítulo 3, lo que Jesús le dejó dicho a este hombre fue lo siguiente, porque le estaba hablando en términos ya espiritual, por eso él no entendía. Allí ustedes encontrarán que él no entendía ni papa de lo que Jesús le decía, que tenía que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y no entendía que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 13, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nacemos de nuevo espiritualmente. Así es. Por eso él le dijo a este hombre que tenía que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y en este sentido, la Biblia dice: cuando venimos a Jesucristo, dice la palabra de Dios que nueva criatura es. Nacemos de nuevo espiritualmente. Así es, ese hombre interior que estaba en nosotros, el hombre espiritual que había muerto cuando pecó en el huerto de Edén, dice la Biblia, revive juntamente con Cristo cuando aceptamos a Jesucristo, resucita. Así es. Y cuando morimos, según la palabra de Dios, aquí como él le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, habla del bautismo y a la vez del Espíritu. Por eso el bautismo representa, el agua representa al Espíritu Santo de Dios. Así es. Y también cuando uno se sumerge en el agua que es bautizado, representa que el viejo hombre se queda sumergido abajo de la profundidad del agua y nace una nueva persona, una nueva creación en Jesucristo. Eso es. Por eso dice la Biblia que yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, de mi nombre, y no me volveré a acordar de ellos. Y es lo que sucede aquí. Dice la Biblia que Juan el Bautista bautizaba por un arrepentimiento, dice la palabra de Dios, pero Jesucristo vendría para quitarle el pecado del mundo. En fin, de esto era que Jesús le hablaba a él, de nacer de nuevo espiritualmente hablando. Así es. Entonces, entrando al tema del Espíritu, ya haciendo todos estos pasos, según Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y yéndonos ya al libro de Gálatas, capítulo 5, en adelante, ahí vemos qué es andar en el Espíritu. Dice la palabra de Dios: los frutos del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas personas
están errados en este punto, que piensan que andar en el Espíritu es andar en el aire, brincando, estrellándose y estrellando bancos, rompiendo y dando... No, nada de eso, hermano, nada de eso. Nada de eso es andar en el Espíritu según la palabra de Dios. Entonces aquí vamos a ver qué es andar en el Espíritu conforme a la palabra de Dios. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Vamos a ver qué dice en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, aquí vemos el fruto del Espíritu, que es andar en el Espíritu realmente, conforme a la palabra del Señor. Y es lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Como lo vimos ya, como dijimos, es andar en amor. Andar en el Espíritu es usted amar a su prójimo. Oye, usted amar a su prójimo. Si usted ve a su hermano tener necesidad, ayudarlo y teniendo con qué suplirle esa necesidad, suplirla. Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, si tú ves a tu hermano tener necesidad y tú no suples su necesidad teniendo que suplirla, el amor de Dios no mora en esa persona. Si no suple esa necesidad teniendo con qué suplirla. Dice la palabra de Dios. Así es. La Biblia dice que este mandamiento Jesús nos ha dado desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas, para ellos no hay ley. Como ya lo vimos, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Con qué cosa? Con la que vimos, según Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Los que andan en amor, los que están en paz con los demás, en cuanto dependa de nosotros, como dice en otro pasaje, que seamos mansos. Jesús dijo en una ocasión: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es andar en el Espíritu, amados hermanos. Andar en el Espíritu es teniendo estas virtudes que dice la palabra de Dios, que vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da esta virtud, amados. Y vemos cómo se desprenden del amor todas estas virtudes. Y en el siervo de Dios debe de estar cada una de ellas. Debe de ser bondadoso, de tener templanza, de tener mansedumbre, de ser manso, de ser humilde. La Biblia dice que al humilde Dios le alza, pero al altivo Dios lo mira de lejos. Nada de eso es andar en el Espíritu, la altivez, los pleitos, el enojo, el chisme, la murmuración, nada de eso es del Espíritu, sino al contrario, es de la carne, es de la carne. Y la Biblia dice que los que practican esas cosas, que andan en la carne, dice la palabra de Dios, no entrarán al reino de Dios. No entrarán, ahí mismo lo dice en el libro de Gálatas capítulo 5, no lo dice. Vemos que el tema es las obras de la carne, más el fruto del Espíritu, que es lo contrario. Y Dios quiere que nosotros andemos en los frutos del Espíritu, andemos en el Espíritu, como dice la palabra de Dios. Los que son nacidos del agua y del Espíritu son como el viento que sopla de un lugar a otro y no saben a dónde vas. Amén. Así que Dios en esta hora quiere que tú y yo andemos en el Espíritu. Amén. Y no satisfagamos los deseos de la carne. Así que esperamos en Dios que este video haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Y les recomiendo a cada uno de ustedes que se suscriban a este canal y le den un fuerte like si aún no lo han hecho. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.